Ahora en Vorterix Mega News. Entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Check this out. Mega News. Y ahora sí, estamos de vuelta. Saludos a Ian Junín, que andaba saludando por el chat de Vorterix San Luis en Twitch. Le mandamos un abrazo grande. Pero bueno, tenemos Flashback. El juego que me pediste que investigue, porque realmente es un juego que lo conocía, pero es un juegazo. yo creo que no le jugué más de 5 minutos y ahora vamos a llegar al por qué no le jugué más de 5 minutos. Mirá, Flashback y Blacktron eran mis dos juegos favoritos de esa época. Sí, Blacktron sí le jugué más, pero Flashback ahora vamos a llegar. Salió un poquito antes. Flashback salió entre The Other World y Blacktron. Claro, salió en el medio. Bueno, arranquemos con el Flashback, el The Quest for Identity, porque la historia... Bueno, es un juego, arranquemos con que salió en 1992, sí. Una época bastante linda para los Sí. 16 bits. Es un juego de ciencia ficción futurista, ambientado en el año 2142, y es muy gracioso como ven lo futurista porque... Hay motos voladoras, se teletransportan, pero no hay celulares. Claro. O sea, el tipo para hablar con una persona que está del otro lado de la ciudad tiene que tomarse un taxi y ir hasta el otro lado de la ciudad y hablar, decirle algo y volver porque no existían celulares, no hay celulares y medios de comunicación. Pero bueno, así era como veíamos el futuro en los 90. Es un plataformero que va avanzando de pantalla en pantalla. Uh-huh. No llega a ser un Metroidvania por la cuestión de que vas avanzando de niveles. O sea, una vez que pasas de nivel, ya no volvés para atrás. No puedes volver. Si bien en el mismo nivel sí vas y volvés varias veces, pero una vez que pasas... Sí, una vez que pasaste de distancia, sí, ya no volvés para atrás y son 6 niveles distintos que tiene el juego. Tiene una técnica de animación muy usada por otro juego como el Prince of Persia, el Another World, el Blackthorn capaz también lo usaron, que se llama rotoscopía. Y esto lo mencionaban todos y yo no entendía qué era la rotoscopía. Para que la gente entienda qué era la rotoscopía, era como hacía las animaciones Disney, que Disney hacía un dibujo y ponía la hoja arriba de ese dibujo y hacía el próximo dibujo con lo que veía del dibujo anterior. Entonces así iban avanzando la animación. Claro. Bueno, ¿cómo hicieron la rotoscopía para este juego? La verdad que se la super ingeniaron porque lo que hacían era filmar personas, actores que hagan los movimientos, sobre todo el personaje principal que más movimiento tiene. Entonces lo filmaron con una videocámara común, después reproducían ese video en un televisor, ponían pausa en el televisor, dejaban la imagen quieta, lo calcaban con papel manteca, ese papel manteca luego lo escaneaban, luego esa imagen escaneada la abrían en la computadora y arriba de esa imagen dibujaban píxel por píxel cómo se movería el personaje, cuadro por cuadro. El laburo que se tomaba. Un flor de laburo que se tomaron, pero la verdad que les salió bueno y como que la gente esta que ahora vamos a hablar de Delphin Software quedó muy contenta y como laburaron todo con esa técnica, como que todo la aprendieron, entonces uno de los problemas que tenía Delphin Software que se le fue gente, entonces bueno, con esto por lo menos como ya todos habían aprendido a hacerlo, si pasaba que alguien se iba, otro lo sabía hacer, por si estaban haciendo animaciones. Bueno, como habíamos dicho, está desarrollada por la empresa Delphin Software, que era una empresa de Francia. Y este juego vendió, dentro de todo, bastante bien, lo que le dio el récord Guinness como el mejor juego francés. Hasta el 2013 creo que tuvo el récord como el juego francés más vendido. Delphin Software había sacado, como habíamos dicho, en el 91, el año anterior, Another World. Pero ¿cuál era la diferencia? Another World la hizo un solo flaco. Claro. Un solo flaco hizo todo Another World, hasta la carátula del juego, menos la banda sonora, que sinceramente no es mucha. Sí. Pero lo había hecho toda una sola persona. Entonces, Another World fue un juegazo también. Bueno, al Another World lo jugué más, pero no al Flashback. Y bueno, como habíamos dicho, lo hizo una sola persona. El Flashback está escrito, dirigido por Paul Gissett, supongo que se dirá así, que venía de hacer un juego que se llamaba Future Worlds para Delphin Software, que como le fue bien, como que le dijeron, bueno, listo, anda para adelante. Claro. Por lo que estuve viendo, Delphin Software se manejaba más o menos como la gente de Blizzard. Era un caos que, bueno, mientras las cosas salgan... En esa época yo creo que todos los estudios eran un caos. Eran un caos y funcionaba. O sea, claro, si uno venía a marcar una línea... Se venía todo. Yo recuerdo en esa época haber visto en revistas, porque en ese momento no existía, o sea, no estaba tan difundido internet,
Pero yo recuerdo haber visto en revistas de cómo habían hecho el Príncipe de Persia. Ajá. Y también le ponían tipo turbantes en la cabeza a los desarrolladores y los hacían correr y treparse a cosas para que después repliquen eso en el juego. Bueno, originalmente el juego estaba pensado para ser desarrollado para el Mega Drive o el Sega Genesis, pero terminó saliendo primero para la computadora Amiga. Salió en muchísimas consolas, fue porteado, Sí. hasta fue porteado hace poco hasta para Switch y PlayStation 4, y hasta salió una versión para hardware, que uno de los pocos juegos decentes que tiene la Atari hardware es el Flashback. La historia que viene con el Mega Drive, que ellos venían de cabeza para hacer la Mega Drive, el tema que en un momento se abandonan el equipo 2 personas. ¿Quién eran estas 2 personas? Uno de estos era el que justamente había hecho Another World, porque como que sentía que era un plagio, no a su juego, pero sí a la imagen de su juego. O sea, Claro. porque es bastante parecido, Es similar, bastante parecido. pero Sí. el juego es distinto. Y el otro se va porque justamente el juego le parecía un plagio al Prince of Persia. Porque la verdad que el juego es como la mezcla de los dos, Sí. porque tiene más plataformas de distintos niveles, Sí. pero visualmente es Another World. De hecho, como que mucha gente por mucho tiempo pensó como que la historia estaban ligadas una Sí, con otra, y es son cierto. dos juegos totalmente distintos, no comparten nada. Entonces, bueno, la versión para Mega Drive que venía en la cabecera se terminó demorando, la terminaron a los ponchazos como pudieron. El juego terminó saliendo en un cartucho de 24 megabits porque tampoco le querían dar más memoria, y te digo megabit, no megabyte, en realidad es 1.6 megabytes Claro. el juego. Pero bueno, tiene todas las animaciones, y justamente para hacer un poco más barato también pusieron el tema de los passwords para poder continuar. Sí. No le iban a poner una batería, entonces ahorraron gasto. Se vendió como un juego de CD en un cartucho. Y esto se debía más que nada porque tenía muchas animaciones, que eso es lo que vendió mucho el juego en esa época, que eran vectoriales. Entonces uno de los flacos, estos programadores, se había puesto a hacer unas rutinas para hacer todas las animaciones con vectoriales que consumían muy poco, consumían procesador pero no memoria. Claro. Entonces eso la verdad es que se vendió muy bien y es algo que todo el mundo recuerda de justamente Flash. Sí, ¿no? sí, las animaciones sí es algo muy particular que tuvo Flashback en la época, y fueron bastante novedosas. Claro, en la Another World como que tenía la introducción, que Sí. era muy zarpada la introducción, y después como que tenía pequeñas animaciones. Bueno, Flashback tiene más Tiene animaciones. mucho, sí. Bueno, y acá viene un punto muy importante del juego, que es el tema de los controles. Que era, la verdad que era, y sobre todo pensando que venía pensado para un juego de Sega Genesis con 3 botones nomás, eran muy completos los controles, podía hacer muchísimas cosas, pero era muy difícil manejar los controles. De hecho, hasta tenía la opción de esa de que al día de hoy envejeció muy mal, porque por ejemplo, para abrir una puerta, uno tenía que pausar el juego, ir al menú de ítems, seleccionar la tarjeta, pararse enfrente de la puerta y usar la tarjeta en la puerta para que la puerta se abra. Al Sí. día de hoy uno va, trata de abrir la puerta, y si tiene la tarjeta, la puerta se Claro, abre. o sea, O sea, sí, no tenés que automático. hacer todo eso. Como venían mucho de juegos de PC, que se usaba mucho point and click, Sí. y todo como que lo hicieron así pensando que era lo mejor, pero bueno. Y acá están o sea, y acá es donde yo respeto realmente a alguien que juega a este juego, porque como digo, yo no le juego mucho por los controles. A mí me parecen imposibles los controles dominarlos, porque de hecho tenés la opción de ir corriendo y saltar para adelante, y de ir corriendo y saltar para colgarte, que Sí. son dos cosas distintas, y yo no la pude dominar nunca. Entonces acá está el gamer de verdad, que jugaba con teclado, porque ni siquiera jugaban con mouse, porque salió esto el primero en Amiga, y no los gamers de ahora que tienen el mouse con color Claro. y lucecita. No, papá, los gamer era el que podía pasar ese juego, era con teclado, era un gamer de verdad. Yo el Flashback recuerdo que no llegué a terminarlo, pero sí había llegado creo hasta el nivel 4 o 5. Ajá. El último creo que era el sexto. Claro. Así que sí le di bastante y llegué bastante lejos. Gran juego, a mí me encantó. Bueno, justamente con todo esto de los controles que venían, es como en un momento le habían sugerido al flaco este que lo había diseñado, que lo haga tipo point and click adventure, que en esa época, al principio de los 90, era furor. Claro. No, y él se plantó en que no, él quería que el juego sea así. Bueno, tiene la intro, que la intro en realidad no cuenta mucho del juego, que arranca con una pequeña animación que un tipo sale corriendo, lo persiguen todos los disparos, sale en Sí. una moto voladora, una nave le dispara y termina cayendo en una jungla, y ahí aparece el juego y ahí arranca el juego, como que no tenés mucha introducción. Sí, no, la intro no. La intro era corta, pero acá viene el tema. En realidad venía un cómic para la versión de Sega Genesis y Super Nintendo. Vino un cómic que era de Marvel, en blanco y negro, que cuenta un poco más la prehistoria, la historia anterior a esa escena. Claro. Que la historia del juego trata de que justamente el protagonista, con otro amigo, estaban desarrollando como para un proyecto de la facultad,
que eran dos boludos grandes para estar en la facultad, pero más o menos esa es la historia, un visor que medía la densidad de los objetos con verlo. O sea, por eso el flashback, la carátula del juego es la cara del personaje con un anteojito verde, visor, sí. porque era el visor que... Y en eso que lo estaba probando con la noviecita, estaban viendo, empiezan a detectar que había gente distinta, o sea, que ellos veían gente normal y como que había gente que tenía mayor densidad. Y le llama la atención. Resulta ser que esta gente eran alienígenas que estaban entre nosotros y nosotros nunca nos dimos cuenta. Entonces con este visor ellos se dan cuenta. Un alienígena se da cuenta, que estos se dan cuenta que había alienígenas, Claro. lo secuestran al flaco y como todas películas de los malos que secuestran al principal y le dejan la sierra girando y se van, bueno, Sí. deciden borrarle la memoria en vez de matarlo, hacerlo desaparecer y que no cuente nada, bueno, no, deciden borrarle la memoria. Y ahí es cuando el flaco se escapa, tiene el accidente y bueno, el juego trata de que él va tratando de recuperar su identidad y qué es lo que había pasado. Por eso el juego también se llama The Quest for Identity, o sea, el flaco necesita recuperar su identidad. Claro. Bueno, está basado en muchísimas películas de ciencia ficción de la época. Por ejemplo, el episodio 2 se trata mucho de Blade Runner. El episodio 3, que está en la torre esta, que es tipo un juego de televisión, se trata también de Running Man. Ah, es cierto. Entonces como que tiene bastantes cosas de películas de la época. Tuvo una continuación que se llamaba Fade to the Black, pero no tuvo éxito. Y acá viene el porqué. Resulta ser que después de este flashback, que se vendió muy bien, pero ellos esperaban vender más todavía, o sea, ellos esperaban que sea el hitazo, Claro. vendió bien, pero bueno. La empresa esta creció bastante y se separó en dos empresas. Entonces, por un lado quedó Delphin Software y por otro Adeline Software. Que de Adeline también sacaron varios juegos, pero como el principal juego que sacaron, la franquicia que sacaron es el Alone in the Dark. Sí. Y bueno, ya que empezaron a tener problemas, entonces como ya Delphin, o sea, quedó con la mitad de gente buena y la otra mitad de gente buena se fue por el otro, sacaron la continuación y ya dejaron de ser juego de calidad como el flashback que venía haciendo. Sí, salió bastante malo a comparación Sí, como que no le pegaron ya con los juegos. Little Big Adventure es otro juego que Adeline sacó, pero no. Ese me encantó, Little Big Adventure. Bueno, es ese sí. de Adeline Software. Bueno, y acá viene como el latazo final de que en realidad el juego se lo habían encargado a Delphin Software para que sea la licencia de una película. O sea, US Gold, que era la productora que ponía la plata, tenía la licencia para una película y los contrata se le encarga a esta gente de Delphin Software para que la haga. ¿Cuál era la película que este juego puede haberse basado en? A ver si se te ocurre, porque no se te va a ocurrir nunca. Mira, te dejo de robar. Porque no es ninguna de ciencia ficción. Resulta que la gente de US Gold le había encargado a la gente de Delphin Software que haga el juego para la película del Padrino. No, ni por casualidad yo te hubiese tirado no sé, la de Marte de Schwarzenegger. Del Padrino. y como los desarrolladores, como contamos, eran un caos, vivían de joda, hacían lo que se les cantaba, empezaron a hacer cosas futuristas. Entonces, como en un momento, como que la plantearon a hacer un Padrino futurista en el año 2000, claro, que con pistola y todo, y después como que el juego se desvirtuó, se fue para cualquier lado. Entonces le dijeron a lo de... Terminaron el nivel 1 y le mostraron a los videos de Gold y le dijeron, mirá, la del Padrino te la debemos, claro. pero tenemos esto que está muy bueno, ¿te gusta? Sí, la verdad me gusta. Y al final US Gold le dio la licencia a otra productora para que haga un juego del Padrino que fue un fracaso y terminó saliendo Flashback con la gente de Delphin Software. Mirá vos, esa es la historia del Flashback. Gran juego, a mí la verdad que me encantó. Por eso te digo, a mí el juego me encanta verlo, porque estuve viendo los speedrun y cómo lo completan el juego y la aventura, me parece fascinante. Pero los controles me parecen de terror. Sí, es no le agarro la mano. Para la época realmente fue una revolución el tema de las animaciones, las cinemáticas que tenía. Claro. A ver, es que hasta ese momento era muy raro que un juego tuviese cinemáticas y las tenía. Bueno, y lo que tiene de bueno justamente que como que envejeció bien, porque después salieron varias versiones que venían ya con CGI. Sí. CGI y como que esas animaciones como que al día de hoy son re berretas. Sí. Son como las animaciones del Warcraft 1 cuando había un castillo que abría la puerta. Claro, bueno, tal cual. son feísimas, pero vos ves estas animaciones que tiene este juego y están tan lindas. Al día de hoy te llaman. Claro, ese es una especie de remake. Esta es una que remake. hicieron. Claro. Y ahora sale el 2. Ahora dentro de poquito sale Flashback 2.
que es básicamente un rediseño total del juego con obviamente las bondades que tenemos hoy en día. Pero sí, ahora sale una segunda entrega de Flashback, así que de vuelta a la nostalgia. Vamos a ver si está a la altura de... El de los zapatos, a ver si se... Y es difícil, a ver, cuando juegan con la nostalgia y dicen vamos a sacar una segunda entrega de un juego realmente que marcó una generación de gamers, es que además de difícil. Es que además de que marcó, también lo que veo con el Flashback es que salió para todo. Sí. O sea, salió para Commodore, En todos salió lados para lo Atari sacaron. ST, salió para Genesis, Super Nintendo, Jaguar, otras computadoras de OS. Sí. O sea, salió para todo. Y después salió para Sega CD, después salió para Sí. computadora en CD también. Entonces, como para mí CD, entonces como que lo fueron sacando, o sea, todo el mundo lo podía tener el juego. Sí, lo tenía. Yo de hecho lo jugué en PC al Flashback. En disquete o CD. No, yo lo tenía en disquete. Claro. Sí, lo tenía en disquete. Recuerdo que para el momento era bastante avanzado. De hecho, a mi computadora al principio le costó correrlo. Ajá. Le costó correrlo un toque hasta que, bueno, le encontré la vuelta y corría bien. Le sumaste. Sí, le sumé. La llevaste a 4 MB RAM y, Claro, y volaba. Más o menos. Hice una manganeta y, bueno, la compu lo movía. Pero realmente es un juego que marcó toda una generación de gamers, principalmente los que tenemos más edad. Y, bueno, ahora viene la secuela y es difícil. O sea, tenés que llenar unos zapatos muy grandes. Y la nostalgia, o sea, meterte con un juego nostálgico es peligroso, porque si no estás a la altura te quemás. Claro, porque además tenés muchos fans de este juego. Tenés o sea, muchísimos fans, sí, de Flashback hay muchísimos fans. Todo el que jugó y disfrutó, por ejemplo, Prince of Persia, seguramente ha jugado y disfrutado Flashback. Fijo. Claro, es que, y de hecho como que lo relaciona, es como que el Prince of Persia el primer juego, en la Another World el segundo, Claro, y y después Flashback vino el este. tercero. O sea, y son 3 juegos totalmente distintos, o sea, no lo hacen ni la misma persona, No. nada, pero son como los 3 juegos que todo el mundo se acuerda. Sí, es que son juegos que marcaron una generación. Son los primeros plataformeros que dieron un desafío distinto, que trajeron algo diferente. Bueno, y volviendo al tema, por ejemplo, el Prince of Persia era un disquete y te Sí. sobraba espacio todavía. Sí. Y el Flashback ya eran 6. O sea, Sí, el Flashback ya eran 6. era una evolución bastante más grande. Sí, pero bueno, la verdad que lindo juego. Veremos qué onda ahora el 2 cuando salga, a ver si está a la altura o no. Difícil. Pero bueno, antes de pasar al bloque 3 vamos a escuchar un tema musical, en este caso del muchacho Peyton Parris, y el tema se llama For Honor. Lo escuchamos y seguimos con más noticias.